Dios le bendiga, mis hermanos, hermanas, jóvenes y niños que nos están escuchando de la Nueva Jerusalén y aún los familiares y los amigos que también nos escuchan, pidiendo a Dios que sean bendecidos por medio de esto, por este video. Amén. En este momento ha llegado el momento de la palabra y hoy vamos a estar hablando sobre un capítulo en los Salmos, capítulo bien conocido, el Salmo 23. Y mucha gente aún pueden recitar el Salmo de memoria, y aún los que no lo saben por completo, por lo menos tienen una mayoría del Salmo, se recuerdan, porque es bien conocido. Es un salmo bien tierno, un salmo que calma el alma. Y por eso podemos, porque es tan común, podemos perder la profundidad de este salmo. Pero en este día vamos a estar hablando sobre este salmo. Vamos a leer la palabra, Salmo 23, y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarán mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra. Dios mío, en este momento yo te pido que tu Santo Espíritu vaya, Padre Santo, Dios mío, Señor, y llega a los corazones, Padre Santo, Dios mío. Todo el que tiene necesidad, Padre Santo, Dios mío, Señor, que tu Santo Espíritu llega, Padre Santo, Dios mío. Llega el corazón, prepara el corazón y la mente para recibir la palabra que tú tienes para ellos, Padre Santo, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Dios mío, Señor, por cada persona que nos está escuchando, Dios mío, por medio de este video, pidiendo que tú lo bendigas de una manera especial, Padre Santo, Dios. Te lo suplicamos todo en tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Pues hermano, Salmo 23. Aquí encontramos el capítulo 23 que fue escrito por David, el Salmo de David. Y David era un pastor de ovejas en su juventud. Pero sin embargo, aquí escribe este salmo desde la perspectiva de una oveja siendo apacentada por su pastor. David entendió su posición como pastor de ovejas, pero también entendía cómo las ovejas se sentían hacia el pastor. El Salmo 23 nos da un pastor de provisión, nos da un pastor de protección y finalmente nos da un pastor de preservación. Cuando hablamos
de un pastor de provisión. Tenemos que primeramente tener una relación con el Señor. Tenemos que tener una relación con Dios. Y por medio de esa relación, Dios nos suple, Dios nos provee. David, al comienzo del capítulo, él dice, Jehová es mi pastor. Rápidamente David de inmediato hizo notorio que Jehová era el pastor de él. Y él lo sigue con nada me faltará. Qué bellas palabras, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. David estaba bien seguro de quién era Dios. Y por tanto, David no, como diría, no le faltaba palabras para expresarse, porque estaba tan agradecido de lo que Dios hizo por él. Y en este capítulo vemos que David está escribiendo un punto de vista de una relación de la oveja hacia el pastor. David, como dije, David era un pastor en su juventud, pero en este momento David no estaba escribiendo así. David estaba escribiendo del punto de vista de la oveja. Y este trabajo de ser pastor de oveja no era un trabajo de lujo, no era un trabajo que era conocido como algo prestigio. Este era un trabajo de 24/7. Este era un trabajo de estar allá afuera, en el verano, en el invierno, cuando llovía, cuando hacía calor, hermano, y no era un trabajo que todo el mundo quería. No era. Pero qué lindo, qué bello, qué hermoso que Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Amén. Y nosotros, esa relación que tenemos con Él, estamos bajo su provisión como pastor de las ovejas. Y en la otra forma que Él no provee, Él provee como el pastor, es por el reaprovisionamiento. Perdón, es una palabra bien grande y estoy traduciendo al inglés al español. Cuando uno tiene una relación con Dios, con el pastor, Él nos rellena, Él nos da. Y por tanto, nosotros podemos decir, yo no tengo necesidad. Yo no necesito nada. Pero una oveja sola, sin pastor, no tiene nada. No tiene nada. Es una oveja perdida. Es una oveja de peligro de muerte. Y el buen pastor trae y le da todo lo que necesita la oveja. Y Cristo es nuestro pastor. Todo es secundario después de Cristo. Podemos decir que Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, Cristo es mi pastor, y por tanto yo no necesito nada más. Y al decir eso, le estamos dando todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad a Jehová. Amén, como el pastor de nuestra vida,
Ah, pero si digo, oh, yo necesito, yo no tengo, no le estamos dando a Jehová su lugar, no le estamos dando a Cristo su lugar. Y la definición de contentamiento es, no es teniendo todo lo que uno quiere. Eso no es la definición. La definición es queriendo todo lo que uno ya tiene. Y cuando uno tiene a Jehová, lo tiene todo y uno está contento. Uno no necesita nada más. Y yo sé que muchos han escuchado el nombre Max Lucado. Y él se hace referencia al descontento. Una persona que está descontenta. Y él dice que está bajo una prisión de querer. Y como prisionero, uno siempre quiere algo más grande, quiere algo mejor, quiere algo más rápido, quiere algo más flaco, algo más... Siempre está ese querer y nunca hay contentamiento en uno. Uno no está satisfecho. Uno quiere tener más y más y más. Y no es malo, no estoy diciendo es malo de mejorar uno. Pero cuando uno, uno quiere tener todo y sigue queriendo todo y sigue queriendo todo. Y aunque uno llega al punto que consigue las cosas, no están satisfechos, quieren más, quieren más, quieren más. Entonces, Max Lucado está diciendo que uno es un prisionero del querer. Y cuando uno verdaderamente entiende este versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no hay descontentamiento. Estamos satisfechos, estamos contentos con lo que Dios nos está dando. Amén. Y como pastor proveedor, Él nos da descanso, hermano. Después que Él provee aquí, Él nos da descanso. Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué lindo es eso. Qué lindo es el Señor. Y dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Porque algunas veces, hermano, las ovejas, ellos siguen y uno tiene que controlarla, uno tiene que traerla para adentro porque se van descontroladamente algunas veces. Y algunas veces así somos nosotros, hermano. Nos descontrolamos y Dios tiene que decir, espérate, cálmate, aquí descansa un momento. Qué lindo es Dios. Y las ovejas, cuando ellos comen y se sacian de la comida, de lo que se llenan, ellos necesitan descanso, ellos necesitan descansar para poder digestir la comida que se comieron. Algunas veces eso así nos hace Dios. Algunas veces Dios nos da un momento de descanso y dice, espérate, cálmate y descansa un momentito que lo necesitamos. Para descansar uno tiene un sentido de seguridad, uno tiene el sentido de paz,
Amén. Y Dios nos dice en Salmos 4:8, nos dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque nosotros vivimos confiados en Él, confiados en el Señor. Amén. Qué lindo es poder descansar en el Señor, hermano. Y hay un autor que se llama Philip Keller, y él habla sobre dos cosas que se necesita para mantener las ovejas calmadas. Una de las condiciones es tener la ausencia del temor, porque por la naturaleza las ovejas son bien nerviosas y tienen mucho miedo. Pero qué lindo es el Señor. Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y la segunda parte es la ausencia de la hambre con las ovejas, porque las ovejas siempre están constantemente buscando comida. Y las ovejas sin comida, sin pasto bueno, andan corriendo para atrás y para adelante, buscando qué comer. Y se descontrolan, buscando la grama mejor. Pero aquí encontramos que Dios provee y nos da la sustancia que necesitan. Pero entonces aquí dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Wow. Aquí David está hablando de las ovejas, porque David sabe que las ovejas son media o bien tienen mucho miedo, y la agua corriente le da mucho más miedo. So, ellos tienen que ser llevados a un lugar donde la agua es calmada, la agua de reposo. Amén. Y es lindo como David habla aquí, que el pastor lleva las ovejas junto a las aguas de reposo. Él la pastoreará, porque él sabe y entiende que ahí es donde ellos están calmados. Ahí es donde ellos se sientan seguras y ellos toman de esa agua. Pero el buen pastor lleva a las ovejas a las aguas. Pero no cualquier agua. Él busca agua y busca la mejor agua por ellos. Porque si no, ellos van y si las deja, ellos se toman cualquier agua y ahí se toman los parasites, se enferman y ya se mueren al final. So, como el pastor, él tiene que asegurarse que él las lleva a una agua de reposo, una agua calmada, pero una agua limpia, una agua que no tiene los parasites adentro de ella que le pueden hacer daño. Y así es como Dios nos hace a nosotros. Él nos cuida, Él nos lleva, Él nos lleva a esas aguas de reposo, donde Él sabe que nosotros podemos ir y tomar sin ningún peligro. Y aquí seguimos con el pastor que provee. Él provee restauración. Encontramos aquí que dice el versículo 3: confortará mi alma
me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y lo que vemos aquí es, confortará mi alma. Eso en inglés dice, He restores my soul. En otras palabras, Él me trae para atrás a un estado normal. Porque como son las ovejas, que son bien curiosas, que son no, como que no tienen sentido, no le importa. Ellos van donde quieran y siguen donde sea. Y por tanto, ellos, ahí es donde ellos se pierden. Y el pastor tiene que ir y traerla para atrás. Tiene que traerla de nuevo a un estado normal, que está en el redil con las otras ovejas. Las ovejas son muy capaces muchas veces de seguir andando y se pierden. Ellos se pierden. Y ellos pueden escoger y seguir andando y ellos no ponen atención a lo que están haciendo. Y por eso muchas veces ellos se caen por rincones, ellos se caen en hoyos, ellos se caen donde sea, se golpean. Y hay un dicho que se llama echar abajo. Eso es cuando una oveja se cae. Y cuando cae o se acuesta, ella misma se acuesta y da la vuelta completamente a su espalda. Y al llegar a su espalda, por el peso de la oveja, queda con las patas para arriba. Y así empieza a tratar de levantarse la oveja. Y trata y no puede. Bueno, eso se llama cast down en inglés, echar abajo. Y el peligro de eso es que la oveja, en cuanto cae en esa posición, es muy difícil salir de esa posición. Y entre 3 horas ya el sistema de adentro de la oveja empieza a producir gases adentro y la oveja muere. Si no muere por esa condición, muere porque no se puede levantar y ahora está en peligro de los animales salvajes que están por el campo, que ahora tienen su comida ahí preparado para ellos y ella no se puede defender. Y es lindo que el pastor, Dios como el pastor de nosotros, Jehová como nuestro pastor, Jesucristo como nuestro pastor, Él conforta nuestra alma. Él nos trae para atrás. Él nos restaura nuestra alma. Amén. Y qué lindo es pensar que Dios está ahí. Y cuando hay una oveja que hace falta, rapidito, el pastor empieza a pensar de todas las cosas que le podían haber sucedido. Por eso dice que el pastor deja las 99 y va en busca de esa perdida, esa oveja perdida. Y porque él sabe el peligro que hay en ella estando allá afuera. Y qué lindo es pensar que nosotros, como las ovejas, muchas veces nosotros nos desviamos, nosotros nos perdemos. Y qué lindo es saber que si nosotros nos encontramos en esa posición, porque muchas veces nos encontramos ahí perdidos, sin pastor, sin dirección, y como dice la palabra esa, echar abajo, que uno cae para el piso y está con las piernas para arriba y las manos para arriba y no se puede enderezar, ahí vulnerable del peligro, del enemigo, de todo,
sin ninguna forma de protegerse uno. Pero qué lindo es saber que teniendo el pastor, Él viene por uno. Él nos está buscando. Él viene a buscarnos. Qué lindo es su misericordia y su amor. Y Él provee con su justicia. Encontramos en el versículo que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Santo es Dios. Es que Dios siempre quiere guiarnos por el camino correcto. Él siempre quiere darnos el camino correcto. Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que pensamos que este camino se ve mejor. ¿Por qué me está poniendo por este camino? Pero tristemente Proverbios 14:12 nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso, hermano, es tan importante dejar que el maestro, dejar que el pastor de las ovejas, el pastor nuestro, Jehová es mi pastor, dejar que Jehová me dirige mis pasos, que Él enderezca, Él me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Y es lindo saber que Dios está ahí velándonos, cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Y el pastor provee por medio de su relación, por medio del reaprovisionamiento, el descanso, la restauración y su justicia. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué bello, qué bello, qué bello es Dios. Y el pastor, este pastor que vemos aquí, que está describiendo David, nos describe también un pastor que protege. Podemos ver que en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es tan bello, Dios es tan lindo, hermano. Y podemos ver, y David nos está dejando saber, que su confianza en el Señor es en total. No solamente en los momentos de descanso, en los momentos de estar en los lugares delicados, junto a aguas de reposo, sino ahora se encuentra en la valle de sombra de muerte. Es algo que vemos que David nos deja saber que él no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. David sabía que Dios estaba con él. David estaba seguro y como él decía, él conocía la posición del pastor y él sabía como oveja, estando en ese valle de sombra de muerte, que el pastor estaba ahí con él. El pastor lo guiaba, lo cuidaba, lo estaba protegiendo en ese momento. Y uno dice, wow, en este momento David sabía que la protección del pastor de las ovejas estaba sobre él.
en ese momento. Él sabía, él tenía esa paz y esa seguridad que el pastor estaba con él y que él tenía la protección del pastor, de las ovejas. Amén, que es Jehová. Y aquí encontramos que el escenario cambió. El escenario cambió de lugares delicados, de descansar, de aguas de reposo. Y ahora encontramos lugares de sombra de muerte. Y ahora David estaba describiendo esos momentos de peligro, esos momentos difíciles. Y para las ovejas, ya hablamos de las ovejas que tienen mucho miedo, y aún en lugares así, bien como uno dice, que le da miedo, las ovejas aún le da aún más miedo. Pero lo lindo de esto es que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, aunque estoy parado ahí en el valle de sombra de muerte, aunque me quedo no, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. En otras palabras, él decía, yo voy a pasar por aquí, yo estoy pasando por aquí, pero eso es precisamente lo que estoy haciendo, estoy pasando por aquí. Y a pesar de esos momentos de oscuridad, a pesar de esos momentos de peligro, al final vamos a llegar al otro lado. Amén. Y ese es, él nos deja saber que a pesar de que lo sombra de muerte, eso es precisamente lo que es, sombra de muerte. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando uno mira y dice, la sombra, muchas veces, no sé si cuántos han experimentado eso cuando eran pequeños o iban jugando los juegos de noche, que uno venía la luz de la luna y hacía una sombra. Y uno iba y cuando veía la sombra se asustaba, le daba miedo. Y algunas veces corrían, los muchachos corrían, le daban miedo y corrían por la sombra que veían. Pero uno se ríe, hermano, cuando uno ha pasado esos momentos, uno se sienta para atrás y se ríe. Pero en ese momento, el miedo que trae esos momentos se siente como es más grande de la situación verdadera. En otras palabras, que pudiera haber peligro ahí, pudiera haber, como decimos, los enemigos tratando de coger esta oveja para matarla, para comérsela. Pero en verdad lo que hay es la sombra. Y cuando andamos con el pastor Jehová, que es nuestro pastor, hermano, no hay que temer eso. Y David dijo en Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación,
¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? David sabía de que él iba seguro porque iba al lado del pastor. Y así nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros estamos seguros al lado del pastor. Eso es parte de su protección, su presencia. Él está al lado de nosotros. Y David podía, con esos momentos que él decía, aunque ande en valle de sombra, porque él sabía que él andaba con el pastor, él andaba con la protección que él necesitaba. Y así es Jehová con nosotros. Jehová nos protege. Jehová está con nosotros. Él nos cuide. Él nos dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estará con nosotros. Y le dijo a Josué, como le dijo a Moisés, él le dijo, yo siempre estaré contigo como estuve con Moisés. Y así es Dios, la promesa que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, hermano, David nos está dejando saber que la promesa es que Dios no nos está dando una vida sin momentos difíciles, sin momentos de dolor. Dios nos está prometiendo que cuando llegan esos momentos difíciles, cuando llegan esos momentos de dolor, Él está ahí con nosotros. Él no nos va a dejar solo. Amén. Y David reconocía eso. David sabía que al lado del pastor era donde él tenía que estar. Amén. Y Jesús no prometa eso también. Nos dicen en el Hebreo 13, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y nosotros estamos seguros en esa promesa, que la protección de nuestro pastor, que es Jehová de los ejércitos, Él está con nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y prometió estar con nosotros en todo momento. Hermanos, tenemos que hacer como David y decirle esas palabras. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David estaba seguro de eso y nosotros tenemos que estar seguros de eso también. Amén, que Él está con nosotros. Y David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David sigue y habla de la vara y el cayado. Y aquí es donde la cosa se pone, como uno diría, buena aquí viene la corrección. Y la vara, los pastores de la oveja, ellos lo cargaban. La vara y su cayado. Lo cargaban para la protección de las ovejas y de sí mismo, de su persona, para protegerse ellos mismos. Ellos usaban esas varas cuando venían, como decía David, cuando venía un león, cuando venía un oso para atacar a una de las ovejas, él venía y lo atacaba a ellos y los mataba. Y para eso ellos cargaban esa vara y el cayado. Y el cayado lo usaban para enderezar las ovejitas que como que le daban con andar por acá en vez de andar por allá. El cayado era un palo largo, finito, al final tenía como un anzuelo al final así. Y eso el pastor lo usaba
para traer la ovejita que le gustan descarriarse un poquitito y andar en caminos donde no deben de andar. Él las traía para atrás. Pero la vara la usaba para, para proteger. Y la vara significaba confrontación. Ah, mientras tanto, el cayado significaba ¿cómo se diría? Care. Ah, y la vara proveía protección y el cayado comunicaba presencia. La vara era fuerte y el cayado era tierno, porque eso es lo que el pastor de la oveja usaba para traer las ovejas, para cuando se descarriaba una la traía para acá o cuando se caía una, y aún dicen que él usaba esa vara para levantar los bebés, las ovejitas que nacían, las levantaban para que ellos pudieran mamar de la madre. Y el autor Philip Keller dio un testimonio de una vez que fue para la Kenia, África, y allá él iba tomando un pasaje por la selva ahí, tomando fotos de elefantes y eso, y él notó que con ellos andaba un pastor de ovejas o de cabras de la tribu de Masái. Y él notaba que el pastor iba con ellos donde quiera que iban y que en su mano el pastor cargaba una vara. Y le explicaron de que eso era la vara de protección. Y él dice que se subieron a una loma y había un grupo de elefantes que se metieron detrás de unos árboles y ellos querían sacarla para verla, para tomarle fotos. Y en ese momento decidieron empujar una piedra bien grande que estaba en la loma para que cayera, rodara para abajo, asustara a los elefantes y los sacaran de donde estaban metidos. Y él dice, Philip Keller dice que fueron y empezaron a coger la piedra, una peña bien grande, una piedra, y empezaron a empujar y empezaron a moverla, y que de repente cuando la movieron no se habían fijado de que debajo de la piedra había una serpiente bien venenosa. Y en ese momento que movieron la piedra, la serpiente se puso en posición de atacar. El Keller dice que no fueron ni segundos que tan rápido fue que pasó. El pastor de ovejas que andaban con ellos, sin pensarlo, rapidito con su vara atacó esa culebra y la mató inmediatamente. Y lograron de empujar la piedra para abajo. Pero él se había fijado de que ese pastor en ningún momento soltó la vara de su mano. En todo ese momento que estaban haciendo eso, moviendo la piedra, haciendo lo que estaba, él nunca soltó esa vara de su mano, porque esa vara era la protección de él. Y esa vara es lo que él usaba para proteger a las ovejas. Y yo dije, wow.
y él también decía que le contaban a él de los pastores de las ovejas que usaban las varas también ah, para, para dos otras cosas. Una era para contar las ovejas. Ellos hacían que las ovejas pasaran debajo de la vara para contarla a ver si faltaba una. Y como estábamos hablando anteriormente, el momento en que las ovejas como que se desviaban y, él decía, el pastor de la oveja decía que ellos usaban esa misma vara, la tiraban hacia la oveja para asustarla y a asustarla ellas corrían y se metían con las otras ovejas. Y yo leía eso y yo dije, wow, tan interesante, hermano. Y uno piensa que las cosas son tan insignificantes y tienen algo, tienen un significado, tienen un valor, tienen algo bien grande. Amén. Y encontramos donde David dice, aderezarán mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David decía que él adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se creían que habían dos significados de lo que David se haría a referencia. Porque el enderezar la mesa en presencia de sus angustiadores podía haber el significado en parte de guerra. Cuando ya iban a guerra, preparaban una mesa y la ponían donde se enfrentaban a sus enemigos y los enemigos veían esa mesa. Pero que aquí también los escritores dicen que también piensan que esto tiene también que ver que cuando se llevaban a comer las ovejas, le buscaban los lugares planos, los lugares mejores, que parecían mesas. Los lugares parecían mesas de grama. Y ahí llevaban a las ovejas para comer y descansar. Y ahí él proveía, amén, y le daba lo que ellos necesitaban. Y David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay un significado bien grande en esta parte y los escritores también usan unos significados de esto, hablando de ser ungido, amén. Y cuando uno va a la casa anterior, las costumbres de ellos era ungir la persona cuando llegaba, amén. Pero también aquí lo que están tratando de decir, los escritores dicen que David está diciendo que también había un uso de ungir a las ovejas y usaban un aceite y ungían las ovejas y habían unas razones que la hicieron. Primero, para tratar de evitar que los insectos se le metan en las áreas sensibles de
de las ovejas. Y hay una mosca que están por ahí que se llaman bat flies, que ellos vienen y le caen a la nariz a las ovejas y le ponen los huevos ahí. Los huevos nacen y los insectos se le meten adentro de las narices, de los oídos, y si hay alguna herida, y entonces empiezan a molestar y al volver las ovejas locas. Por eso lo ungían con eso. Y otra razón que le ungían eran cuando habían las batallas de los cabros y de los machos que peleaban. Le ungían aceite para que no se golpearan tanto cuando se ponían de frente, de cabeza a cabeza. Y la tercera era por las heridas que ellos pasaban. Cuando iban andando, se caían, pasaban por un lado un palo que tenía un canto fuera y lo raspaban para poder evitar las infecciones. Ellos usaban el aceite. Y podemos ver que David decía: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David estaba describiendo un pastor que es un pastor que preserva. Amén. Que nos da lo que necesitamos para hoy y para el mañana. Y Él nos da y nos da en abundancia. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Qué lindo es saber eso, hermano, que la misericordia y el bien de Dios está con nosotros y nos sigan todos los días de nuestra vida. Y no importando nuestra situación, Él está con nosotros, su misericordia, su bien está con nosotros. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Es una promesa de Dios. Que podemos estar en su casa para morar con Él. Qué lindo es pensar eso, hermano. Y al final de esto, como ovejas, hermano, tenemos que entender, tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer nuestra parte de nosotros. La primera parte es estar en el redil del pastor. En otras palabras, ser parte de ese redil. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Tenemos que ser parte de ellos. Y segundo, tenemos que estar cerca del pastor. Tenemos que seguir cerca del pastor, porque cuando estamos cerca del pastor, ahí es donde llegamos a los lugares lindos, llegamos a los pastos delicados, llegamos a esa agua de reposo, tenemos la protección de Él andando a su lado. Y como ovejas tenemos que seguirlo donde quiera que Él nos lleva. Tenemos que estar seguros y saber y reconocer que Él es Dios y Él está en cargo de todo. Y nosotros tenemos que seguir
confiando totalmente, como David decía, David describía una confianza total en el pastor, en Jehová, que Él es nuestro pastor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tener esa confianza. Para terminar, quiero compartir una anécdota de en los años 1900. Durante ese tiempo, la única forma de entretenimiento era un grupo de actores que iban de ciudad a ciudad y iban a los teatros vivos, de actores vivos así, que llevaban los dramas, llevaban diferentes cosas, pantomimas, llevaban diferentes poesías y eso. Y en ese tiempo, en 1900, esos tiempos, eso es lo que era básicamente el entretenimiento. Y un día viene un actor y se para al frente allá y empieza a actuar y hacer las diferentes cosas, decir poesía y actuar diferentes cosas. Y al terminar, la gente le aplaudieron y le gritaron y todo. Y él termina y dice, ahora, hay alguien que quiere escuchar algo, quieren que yo recite algo, diga algo. De inmediatamente subió un ancianito, subió la mano y dice, ¿podría recitar el Salmo 23? Y dice, por favor. El actor se paró y lo miró, se quedó parado un minuto mirándolo y dice, ok, bajo una condición. Yo lo hago, pero al terminar, cuando yo termino con esto, tú pasas para acá al frente y tú vas a recitar el Salmo 23. Se quedó como que confundido el viejito, pero dijo, está bien. El actor empezó a decir las palabras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y siguió diciendo versículo por versículo y como que dándole vida por actuando como él lo decía. Y ya al terminar, cuando él terminó con las últimas palabras, la gente se volvieron loca aplaudiendo y gritando y dándole todo bueno, dándole todo lo que él merecía, la atención que él merecía. Entonces viene el viejito y se va y se para encima de donde estaba parado el actor y lo mira a él y él empieza a decir el salmo y empieza a decir las palabras del salmo y decía versículo tras versículo, lo decía y lo decía y en su cara tenía como un resplandecer, con un amor lo decía. Y como que salía ese amor cuando él hablaba. Cuando terminó a decir las últimas palabras, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al terminar lo que él dijo, había un silencio y solo había llanto.
la gente estaban llorando. El silencio fue roto cuando el actor brincó para arriba y dijo, ahora entiende, porque yo le dije que me siguiera a mí cuando lo recitara. Porque ves, yo conozco al salmo, pero él conoce al pastor. Qué lindo, hermano. Qué lindo es conocer al pastor. Y con eso lo dejo, hermano. ¿Conoces al pastor? Él te conoce a ti. Conocemos al pastor. Dios le bendiga. Dios le sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos. Así vamos a concluir con una oración. Padre Santo, Dios mío, te damos gracias, Padre amado, Dios mío, por tu palabra, Padre Santo, Dios mío, la que he hablado en este momento, ha hablado lo que tú me has dado, Padre Santo, Dios mío, pidiendo que tú, Padre Santo, bendiga a cada uno que la escucharon, Padre Santo, Dios mío, y que tú suples toda necesidad, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, te lo suplicamos todo en tu santo y bendito nombre. Gracias te doy, Señor amado. Amén, amén. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos y hacia adelante, amén, siguiendo al pastor, amén, que es Jehová de los ejércitos.